Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:05 en la mañana. Gracias por su generosa sintonía. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Junto a Belkis vamos a comenzar con nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada de hoy. Y sigamos en materia. Les debo la parte política, mañana lo vamos a comentar. Hay que comentar la consulta anunciada por el presidente de la República. Ese va a ser la materia del comentario del día de mañana. Hoy también lo iba a abordar, pero está claro que quise concentrarme en hablar del tema sanitario por su importancia y sobre todo por las medidas que fueron anunciadas ayer por las autoridades. Nicolaos Kirikiadis está con nosotros. Él es inmunólogo de la Universidad de las Américas Sudra. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Muchas gracias por la invitación. Sí pronuncié bien su nombre, ¿no? Excelente, excelente. Y sí reconozco que es súper difícil. Sí. Claro, al inicio acá Denise nos preguntaba cómo se pronunciaba su nombre. Bueno, doctor, ¿qué le parece a usted lo que pasó el día de ayer, los anuncios del COE Nacional? Hay una cifra espeluznante, 42,000 contagios en una semana, rompiendo todos los registros de estadísticas oficiales desde que comenzó la pandemia, e incluso superando en un 300% la semana anterior, la primera de enero. En la primera de enero se habló de 15,000 contagios, en la segunda de enero 42,000. Me gustaría un comentario suyo al respecto, doctor, tenga la bondad. Sí, o sea, es lo esperable, es lo pronosticable, según lo que hemos visto a nivel mundial, con lo que está pasando con esta variante Omicron, ¿no es cierto? Esta variante Omicron tiene una capacidad tremenda de contagiar, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, pues estábamos esperando algo así. Esta semana, la próxima semana, habían anunciado también las autoridades que íbamos a tener las semanas más complicadas. Algo que generó una confusión y pues también a nosotros, a la universidad, qué vamos a hacer, cómo cambiamos, ¿no es cierto? O si vamos a cambiar nuestra política y todo eso, tiene que ver con el hecho que todo eso se hizo un día antes, de hecho, la tarde antes del inicio de las clases presenciales, a este retorno de clases presenciales. Entonces, eso es algo adicional, ¿no es cierto? Que a veces las medidas, las nuevas medidas o el cambio de la política pues se toma al último momento, entonces, y no con mucha anticipación. Eso sí genera confusión y pues obviamente hay menos tiempo de reaccionar, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenos días, les saluda Belkis Sánchez. Cuando decimos que se vienen semanas complicadas, ¿qué estamos diciéndole a la ciudadanía puntualmente? Y lo pregunto porque hay un sector de la población que mucho alega que lo que se está generando es alarma social para quienes no creen justamente, por ejemplo, en el tema de las vacunas, y hay quienes sostienen que se sobredimensiona la situación epidemiológica en el país. Bueno, como dijimos, ahorita por primera vez después de las variantes anteriores también evidenciamos otro efecto, digamos, de esta nueva variante Omicron. La nueva variante Omicron hemos discutido bastante y uno no debe malinterpretar lo que estamos diciendo, y le voy a explicar que genera por primera vez una disociación, un cambio, digamos, de comportamiento entre contagios por una parte y hospitalizaciones y muertes por otra parte. ¿A qué me voy? Hasta la variante Delta teníamos, ¿no es cierto?, una coincidencia más o menos de las cifras o los picos de contagios y los picos de hospitalización y lamentablemente también de muertes. Ahorita se trata de una variante mucho más contagiosa y menos virulenta, como se llama, es decir, menos peligrosa para la mayoría, ¿no es cierto?, de las personas contagiadas. Ojo y cuidado con esta interpretación, porque varias veces hemos dicho en estos 2 años que una variante más contagiosa y menos virulenta es mucho más peligrosa que una variante que pues genera enfermedad más grave, pero es más contagiosa. ¿Por qué lo dice? Es menos contagiosa por otra parte. ¿Por qué lo dice? Lo digo porque tiene una tremenda capacidad de contagiar esta variante, algo que nunca esperábamos antes. Nosotros, o sea, varias personas, varios científicos decían, ok, la Delta es la más contagiosa, tiene alta tasa también de virulencia, pues mata mucho, pues es lo peor que habíamos visto. No,
vino la Omicron y nos cogió de sorpresa a todos. Y lo digo porque realmente con su alta tasa de contagiosidad, con esta transmisibilidad que ha llegado a ser el patógeno más contagioso en la historia de la microbiología. Pues eso es lo que pasó con esta nueva variante. Se iguala solo con el sarampión, ¿no? Pues accede a las personas todavía vulnerables mucho más fácilmente. Y eso es lo que genera, a segundo lugar, pues, muertes. Eso es lo que genera hospitalizaciones, porque realmente incluso personas que se protegían bastante, ahorita están expuestas lamentablemente. ¿Por qué? Porque todo su entorno, todo su ambiente familiar, por ejemplo, está contagiado. Y eso es lo que lamentablemente estamos observando en estas últimas semanas. Las variantes entonces más contagiosas son mucho más peligrosas que las más virulentas, aunque parezca una paradoja, ¿no es cierto? Claro, sí puede parecer una paradoja, porque inclusive hay algunos, y me gustaría un comentario suyo en ese sentido, que sostienen que con la Omicron, que es la variante que seguramente a esta hora prevalece, que es la variante dominante, la variante comunitaria, mejor que nos contagiemos y se genera inmunidad de rebaño automáticamente, doctor. ¿Esto es una verdad científica o termina siendo una falacia? Le estaba escuchando antes su comentario y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Es absurdo. Disculpará la palabra, pero es absurdo. Es totalmente ilógico. Yo tengo personas, por ejemplo, tengo amigos que desde Grecia, por ejemplo, me estaban escribiendo, que me decían que pues hace 4 meses yo estaba contagiado, por ejemplo, con la Delta, y ahora me volví a contagiar con la Omicron. Entonces, no pensemos en esta inmunidad de rebaño en el sentido que puede salir una nueva variante y nos podemos volver a contagiar. No tiene sentido contagiarnos para protegernos del contagio. O sea, es la paradoja más grande de este mundo de inmunología. Es totalmente ilógico pensar que yo me voy a contagiar. ¿Para qué? Para obtener y adquirir inmunidad frente al contagio. O sea, me imagino que pueden entender que esta frase es totalmente absurda, ¿no es cierto? Tenemos la capacidad de evitar y tenemos la herramienta hoy día de evitar la enfermedad grave a gran medida sin contagiarnos, sin enfermarnos, y se llama vacunas. La tenemos. ¿De acuerdo? Por otra parte, tiene varios peligros el contagiarnos, sobre todo voluntariamente, por varias razones. Primero, no sabemos realmente si nos vamos a resultar con una enfermedad leve o grave. Nadie nos garantiza, nadie nos va a firmar un papelito y que nos diga que realmente nos vamos a contagiar de manera leve. No lo sabemos. Lanzamos la moneda. ¿Con mejores probabilidades? Sí, pero seguimos lanzando la moneda. 1. Segundo, damos nuestro cuerpo a este virus para producir la próxima variante. Mientras más circula el virus, mientras más personas contagiadas, más alta la probabilidad de que surja la próxima variante. Y no sabemos qué va a ser la próxima variante. Tercero, nadie habla de esta COVID prolongada, esta long COVID, como se llama. No sabemos qué nos va a dejar todo eso. Yo tengo compañeros que se contagiaron con variantes anteriores, lo pasaron de manera súper leve o casi asintomática y les dejó por varios meses, por ejemplo, un cansancio tremendo y una falta de respiración tremenda. No sabemos qué va a pasar. ¿De acuerdo? Hay varias diferentes razones. Podemos contagiar. ¿Quién piensa las personas que todavía no tienen o vacunación o personas vacunadas cuyo sistema inmunológico lamentablemente por otras enfermedades de base, por tener un cáncer, por ser diabéticas, tal vez no les funciona bien la inmunización? ¿Quién piensa a estas personas que ahorita nosotros somos los vectores para que este virus las accede y las manda a una UCI? O sea, debemos pensar de manera un poquito menos egoísta, de manera menos miope, ¿de acuerdo? Y pues hay varias consecuencias que no se ponen sobre la mesa. Nosotros pensamos así o sea, sin realmente poner dentro del cálculo, digamos, varias otras variantes o varios otros factores que pueden contagiar a personas todavía vulnerables o que, como les dije, podemos nosotros ser el caldo de cultivo para que se produzcan las nuevas, la próxima variante. Si bien es difícil saber qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser la nueva variante que pueda surgir de aquí en más,
¿qué esperaríamos en este caso de la evolución del Omicron como tal? Y lo pregunto porque así como ocurrió con Delta y con las variantes anteriores, tuvieron su pico alto, hubo contagios y luego fueron desapareciendo. Entonces un poco también quizá la expectativa está en el sentido de saber cómo podría evolucionar la presencia de esta variante en el país. Bueno, como dijimos, este virus nos sorprende cada vez más, pero pues teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel mundial, lo que tiene esta nueva variante, por su alta transmisibilidad, es un pico extremadamente alto, lo que estamos viviendo estas últimas semanas y tal vez lo que vamos a vivir unas pocas semanas más. Y yo creo después de mes y medio, 2 meses, este pico va a bajar de manera también brusca, ¿de acuerdo? Eso no significa que vamos a salir de todo eso o que ya salimos de la pandemia. ¿De acuerdo? No sabemos. Tal vez va a ser sí, así, tal vez no. No sabemos, depende de la producción, de la generación de nuevas variantes, pero lo que se espera es que después de unas semanas vamos a evidenciar también una bajada bastante brusca de los contagios, simplemente porque la mayoría de la población será contagiada, o sea, más bien será ya convaleciente, ¿no es cierto? O sea, recuperada de todo eso. Eso es lo que se espera, eso es lo que se evidencia en varios diferentes países donde primero llegó esta nueva variante, Reino Unido, pues eso también, de Sudáfrica, donde salió esta variante. Lo vemos también ahorita poco a poco en algunos estados de los Estados Unidos. Entonces, pues más o menos la dinámica de esta nueva variante es esta. Rápido pico de los contagios y también después de unas semanas, después de unos pocos meses, ¿no es cierto? 2 a 3 meses tenemos una bajada también bastante pronunciada. Ahora bien, también hay un tema que genera preocupación, que es la situación hospitalaria. Ayer en el seno del COE Nacional se hablaba que hasta ayer, de un total de 1.693 camas disponibles en hospitalización, estaban ocupadas 977, y en unidades de cuidados intensivos UCI, de un total de 515, estaban ocupadas 364. ¿Cómo le suena a usted el nivel de hospitalización, doctor? Sí, hay un número inédito de contagios, pero no necesariamente ese aumento de contagios se traduce en el colapso del sistema sanitario a esta hora. Pero está claro que hay un incremento. ¿Podría existir el riesgo o hay el riesgo de un colapso del sistema hospitalario del país, doctor? Esa es la preocupación número 1 siempre con las variantes contagiosas. Por eso le dije que pues resultan ser a veces más peligrosas que las más virulentas, ¿no es cierto? Las que más gente mandan en la UCI, porque realmente llegan a tantas personas, contagian a tantas personas estas variantes transmisibles, tan transmisibles, que aunque un menor número o porcentaje de las personas contagiadas necesite una hospitalización, llega a ser tan alto el contagio que este porcentaje pues realmente resulta ser un porcentaje que puede asfixiar el sistema de salud. La preocupación grande entonces es esta, que realmente por el gran número de personas contagiadas vayamos a llegar nuevamente a un colapso del sistema de salud. Ojalá no pase eso, pero para que no pase eso también debemos responsabilizarnos un poquitito, debemos ocuparnos, no preocuparnos, pero sí ocuparnos con el evitar el contagio, sin decir que pues me va a pasar sí o sí, entonces ya me expongo nomás. No, intentemos a que no pase todo eso, ¿no es cierto? Tenemos medidas de precaución, no son la única medida las vacunas, siempre decimos que las vacunas van a la mano con el resto de las medidas que eviten el contagio, como el uso de mascarilla. Usted enseñó antes su KN95, pues debemos actualizarnos nosotros también, bueno, porque el virus también se está actualizando y se está mejorando en cuanto a su transmisibilidad. También nosotros debemos actualizarnos. No utilicemos, por favor, solo mascarilla de tela. Funciona muy poco frente a esta nueva variante. Tampoco nos protege muy bien la quirúrgica. Utilicemos las KN95, las N95, por favor. Doble mascarilla, pues si uno tiene la capacidad de hacerlo, que lo haga, sería mejor, nos da una protección adicional. Y obviamente lavado constante de manos. Preferimos no aglomerarse, por favor. Preferimos espacios
abiertos si hay esta posibilidad. Respetemos los aforos, o sea, todo eso es muy importante. Si tenemos sospecha de contagio, si tenemos nuestros familiares, por ejemplo, contagiados y nosotros estuvimos en contagio, pues un poquito pues a protegernos. Si tenemos lo que decimos nosotros, por ejemplo, para nuestros estudiantes y para nosotros mismos, pues si tenemos algún indicio, ¿no es cierto?, de infección del tracto respiratorio, no vayamos al trabajo, podemos hacer teletrabajo, nos da esta capacidad la universidad. Si tenemos alguna sospecha, de quedarnos en la casa para no contagiar a demás personas y generar pues un brote local, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo. Todo eso es muy importante pues para evitar el contagio. Nunca es estrategia el contagiarnos. Y obviamente seguir con las terceras dosis, porque sabemos que la tercera dosis restaura la inmunidad previa que nos daban las 2 dosis frente a las variantes anteriores. Doctor, le traslado una inquietud que nos llega en nuestra transmisión de Facebook. Nos piden consultarle si es que hay personas que nunca se contagian, así hayan estado en contacto con personas que han dado COVID positivo. Puede pasar, pero no lo sabemos. No lo sabemos de antemano, es decir, yo no conozco de antemano si soy una persona inmune, digamos. ¿En qué sentido inmune? En el sentido que tal vez recibí mi tercera dosis hace unos pocos días y pues ya tengo el efecto de la tercera dosis. Sabemos que las terceras dosis en un promedio suben la protección frente al contagio, frente a la infección a 75 a 80%. Y pues casi al 90%, tal vez más, frente a la enfermedad grave y la hospitalización. Pues entonces eso significa que tengo 70-75% de probabilidad de no contagiarme si la recibí recientemente. Varias personas van a decir, ok, pero yo me contagié y tuve la tercera dosis. Claro, y hablamos de un 75% o a un 70%, no a un 100%. Obviamente, y eso tiene que ver con cuántas personas contagiadas estuve en contacto, en qué fase de su contagio, en qué fase de su enfermedad. Estaban muy contagiosas tal vez estas personas con las cuales yo tuve este contacto. Pues todo eso, ¿no es cierto?, juega su rol. Tal vez yo me reuní con personas contagiadas, pero había una buena ventilación, digamos, en este cuarto donde los reunimos. Tal vez teníamos mascarillas y estuvimos en contacto por muy poco tiempo. Todos estos son factores y obviamente la inmunidad de cada uno, el estado de inmunidad de cada uno. Y mucho más la inmunidad inducida por las vacunas, todo eso nos puede proteger del contagio. Pero repito que las vacunas, porque hay muchas dudas sobre el tema, los grupos antivacunas dicen, no, yo me contagié, conozco de personas que se contagiaron con 3 dosis, incluso las vacunas no funcionan. No es así, las vacunas fueron diseñadas desde el principio para proteger principalmente frente a lo que más nos interesa, proteger frente a la muerte. Y eso lo hacen de manera excelente, excelente. Si van a ver las cifras de las personas ingresadas en la SUSI o las personas fallecidas, es enormemente más alto el número de las personas sin vacuna frente a las personas vacunadas. El problema, doctor, eso lo hacen de manera excelente. El problema, doctor, que yo estoy notando es que, claro, lo que está ocurriendo, porque mucha gente dice, a ver, no entiendo, tengo el esquema completo, incluso ya me puse el refuerzo y me contagié, o conozco gente que se contagió. O sea, hay mucha gente que no entiende cómo es que muchos ya tenemos 3 dosis, el esquema completo inicial más la dosis de refuerzo, y sin embargo se ha incrementado exponencialmente el número de contagios, y claro, eso ha abonado para que se empiece a posicionar el discurso de los antivacunas, doctor. Yo creo que, o sea, debemos basarnos en números, no a lo que dice un doctor, el otro, lo que digo yo, que dice otra persona. Números objetivos. ¿Qué nos dicen los números objetivos? Estaba escuchando el otro día, hace unos 3 días, 4 días, la comisaria del CDC, de los Centros de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. 17 veces más alta la probabilidad de las personas sin dosis de vacuna frente a las personas con triple dosis. 17 veces más alta la probabilidad de ingreso en un hospital. 20 veces más alta la probabilidad de muerte en personas sin ninguna dosis versus a las personas con las 3 dosis. Este es un número, creo yo, son cifras
objetivas, nos dicen lo que está pasando en el mundo real y no en teorías de conspiración. Uno. Por otra parte, yo creo que la otra lectura que es sumamente clara, ¿de dónde surgieron las últimas dos variantes, la Delta y la Omicron? De regiones que en el momento de la generación de estas variantes había una tasa muy baja, extremadamente baja de vacunación, y hablo de India y hablo después, posteriormente y más recientemente, de Sudáfrica. Tenían alrededor de 20 a 25 máximo % de vacunación, pues estas regiones que todavía siguen teniendo una baja tasa de vacunación. Y por otra parte también en África, sabemos que sobre todo en África subsahariana tenemos muy bajos niveles también de acceso a tratamientos por el VIH, por ejemplo, que sabemos que es muy prevalente allá. Es decir, tenemos personas inmunodeprimidas gravemente, donde el virus puede permanecer en su sistema, en su organismo por meses y poder producir estas nuevas variantes con tantas mutaciones, pues estas personas son el caldo de cultivo. Eso tiene que ver, que es otra discusión que podemos saber y debemos hacer en algún momento. La inequidad de la distribución de los fármacos es algo que sigue produciendo estas nuevas variantes. Pero creo que también nos da una lectura muy buena de la eficacia de la vacuna y las consecuencias de la ausencia de las vacunas, de las dosis de vacunas a un porcentaje alto de la población. Doctor, sobre lo siguiente que le voy a plantear ya se ha hablado mucho, pero siempre es importante recalcar, porque nos preguntan, si tengo COVID, ¿puedo ponerme la tercera dosis? Me parece que es una pregunta importante en el sentido de que es necesario, creo yo, conocer la consecuencia médica de proceder con una vacuna estando contagiado, estando con la enfermedad, y cuánto habría que esperar en todo caso luego del contagio para aplicar una tercera dosis. Doctor, por favor. Ahorita hay dos diferentes aquí cosas que brevemente voy a mencionar. Uno, los CDC dicen que después de 15 días del contagio yo puedo recibir la dosis, y eso es sobre todo para proteger al principal de salud que me van a administrar la vacuna. ¿De acuerdo? Para no contagiar a demás personas, para no contagiar a las otras personas que van a vacunarse junto conmigo, ¿no es cierto? Entonces, después de 15 días puedo recibir la vacuna. La pregunta es ¿la necesito tan pronto? Tal vez no, porque sabemos nosotros con las variantes anteriores que dentro del primer trimestre es muy improbable o casi imposible tener un recontagio, o sea, una reinfección, como se llama. ¿De acuerdo? Entonces, pero por otra parte también tenemos temas de salud, tenemos temas o sea, se nos pide ahorita el carnet de vacunación, entonces tal vez en este sentido sería prudente, tras pasar de estas 2 semanas, pues de aislamiento obviamente personal, ¿no es cierto?, por contagiarme, pues recibir la vacuna. Hay varios factores que uno debería considerar, pero seguramente lo que sabemos es que después de 2 semanas yo puedo recibir la tercera dosis, digo después de 2 semanas del contagio. Insisto en mi pregunta, doctor, antes de esos 15 días, antes de esas 2 semanas, ¿hay alguna consecuencia médica demostrada, digamos, de colocarse la vacuna estando contagiado? La vacuna no nos va a agravar el cuadro clínico. Si nosotros no estuvimos conscientes, digamos, de nuestro contagio, no sabíamos que estábamos contagiados, la vacuna está diseñada para no agravar este cuadro clínico. La vacuna, y esa es la diferencia de la infección natural, una de las diferencias, porque hay varias. Una de las diferencias es que nos inmuniza, nos genera respuestas, nos induce respuestas sin enfermarnos. Esa es la idea de la vacunación, ¿no es cierto? Entonces no nos va a agravar el cuadro clínico. El tema es que por estar en una fase de contagio, por contar con una infección propia, nosotros podemos contagiar a demás personas que acuden al punto de vacunación, a contagiar al personal de salud con quienes vamos a tener un contacto más cercano, obviamente, ya que nos van a administrar la vacuna. Y por otra parte, obviamente, el hecho que la vacuna, la tercera dosis, cualquier dosis, si se nos van a poner la dosis después del contagio, después de la infección o mientras estemos infectados, simplemente esta dosis no nos va a funcionar, no nos va a proteger frente al contagio actual. Este es el tema, porque simplemente llegó muy tarde, digamos, en nuestro brazo. Doctor, para ir cerrando, hay preguntas recurrentes respecto de la combinación de marcas
de vacunas, o sea, personas que recibieron las 2 dosis, lo que inicialmente se llamaba el esquema completo de Sinovac, por ejemplo, y luego reciben Pfizer o AstraZeneca. Y a propósito de una pregunta que nos hacen en una de nuestras plataformas, si biológicamente el cuerpo humano está, digamos, o sea, puede recibir diversas marcas de vacunas, no sé cómo se llama esto, doctor. Sí, estas mezclas de vacunas o este esquema heterólogo se llama. Esquema heterólogo si tenemos diferentes dosis de diferentes marcas. Se ha visto que hay algunas mezclas que realmente nos proporcionan el mejor tipo de inmunidad. Por ejemplo, sabemos que primero AstraZeneca y después Pfizer, o sea, una vacuna del tipo de vector viral, como se llama, que es la de AstraZeneca, por ejemplo, y después una vacuna de ARN mensajero, pues eso nos genera la mejor inmunidad. Y eso lo sabemos no de algo teórico, ¿no es cierto? Hemos visto las cifras de eficacia de esta mezcla. Es excelente entonces esta mezcla. De acuerdo. Por otra parte, sí podemos recibir estas dosis heterólogas, como se llama. Cada una de estas mezclas tiene su propia eficacia. ¿De acuerdo? Entonces, uno podría revisar estos números. Para las personas que recibieron primeras dosis de Sinovac, yo diría más bien que deben recibir otro tipo de vacuna ahorita como refuerzo. Una vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Pfizer, pues les va a servir mucho mejor como refuerzo. Correcto, doctor. Y una cosa adicional. ¿Por qué, por ejemplo, hay gente que se pone el refuerzo de Pfizer o el refuerzo de AstraZeneca y tiene unos malestares impresionantes? O sea, yo conozco personas que le ha tumbado, literalmente le ha tumbado el refuerzo en la cama 1, 2, 3 días. Dolor de articulaciones, dolor general de cuerpo. Claro, dolor de piernas, casi un malestar, claro, como que le va a dar algo, doctor. ¿Por qué pasa esto? Es por lo que hace la vacuna, ¿no es cierto? Por el diseño de la vacuna. Yo recibí, por ejemplo, la AstraZeneca como primeras dosis, ¿no es cierto? Y pues la primera dosis de la AstraZeneca estuvo fuerte. Y la AstraZeneca tiende a, con cada nueva dosis, tener un menor efecto, es decir, es menos reactogénica, como se llama cada vez. Nos genera un menor grado de malestar, digamos, la AstraZeneca. Y por otra parte, los que van a recibir primera, segunda, tercera dosis de Pfizer, por ejemplo, cada vez tiende a ser un poquito más fuerte el malestar. O sea, tiene un comportamiento diferente. ¿Por qué todo eso? Porque realmente, como dijimos, las vacunas están diseñadas para generar un simulacro de incendio a nuestro cuerpo, sin enfermarnos, es decir, no nos van a producir alguna enfermedad, alguna infección del tracto respiratorio, para nada. No tenemos tos. Las personas que incluso les golpeó bastante la vacuna, a mí me golpeó bastante, o sea, tenía 39 por unas 15 horas, tenía 39 grados centígrados de fiebre, pero no pasa nada, o sea, pasa después de 15 horas, uno, y segundo, tiene una protección, una persona frente a la muerte y frente a lo que más interesa, o sea, no se genera, repito, infección del tracto respiratorio. Nuestro sistema inmunológico está reconociendo o sea, está entendiendo que tiene un simulacro, como dijimos, de incendio. Eso es lo que hacen las vacunas, más bien entrenar a nuestro sistema inmunológico para enfrentar el riesgo real en el caso de que nos contagiemos en un futuro, ¿no es cierto? Y pues tenemos 1 o 2 días este malestar porque realmente reacciona frente a la vacuna nuestro sistema inmunológico. Pues eso es algo lógico, ¿no es cierto? Dependiendo de la marca de la vacuna y de la plataforma, como se llama, de la vacuna, tenemos diferentes tipos de efectos adversos. Duran 1 o 2 días habitualmente, pueden ser más leves o menos leves. Mi papi, por ejemplo, que se puso la misma vacuna, la AstraZeneca, tenía solo dolor de brazo, entonces es bastante también individualizada la respuesta, ¿de acuerdo? Y pues después sabemos que tenemos una protección frente a la enfermedad grave seguramente y también hasta un cierto grado frente a la infección. Correcto. Doctor, muchas gracias, muy reconocido por sus aportes sobre lo que está pasando en el contexto de la pandemia. Muy amable, doctor, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, encantado. Gracias al doctor Nicolaos Kirikiadis, él es inmunólogo de la Universidad de las Américas, la UDLA, hablando justamente sobre el contexto de lo que estamos viviendo. Un abrazo para mi colega Juan Pablo Ruiz, ¿no? Hablando justamente de la vacuna de AstraZeneca. Había recibido un mensaje que es absolutamente real. Mucha gente no hace prevención,
Si no se les encierra, están afuera sin medidas. El Ecuador está en rojo, todo el país, y hay gente que sigue en su micromundo y la necesidad en muchos casos de ganarse la vida. Es muy difícil hacer conciencia. Creo que es importante que entendamos estas cifras tan complejas que estamos experimentando sobre las complejidades de la situación sanitaria acá en el Ecuador. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.